Ahí estamos. Excelente. Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches. Sí. Realmente es una alegría poder estar aquí ya en las últimas clases de este segundo módulo. Pero antes de seguir hablando, vamos como siempre, darle gracias al Señor porque nos tiene aquí y porque nos va a enseñar unas cosas muy hermosas desde esta carta de los Colosenses. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Señor de la vida, gracias, Señor, por mantenernos acá, por tenernos acá, Señor, por despertar esta sed de ti, Señor. Que podamos conocerte más a través de las Escrituras, que podamos ver que tú eres el principio, que tú eres el final, Señor. Y cuando te ponemos a ti en el centro de nuestras vidas, todo cambia. Nuestras relaciones, nuestras amistades, incluso nuestra manera de hablar, Señor. Que podamos reflejarte ante los demás, que podamos ser partícipes de esta nueva creación, la cual tú nos has dejado, para poder disfrutarla y vivirla, Señor. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu, ese que habló por los profetas, para que abra nuestra mente y nuestro corazón y que nos permita estar atentos a la enseñanza. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con esto. Como les decía, hemos visto esta segunda parte de la carta a los tesalonicenses, la segunda, y vimos un poco del tema del reino de Dios. Yo creo que vale la pena puntuar un poco, porque pudimos ver desde aspectos históricos cómo era, tener idea por lo menos de cómo era el reino que esperaba Jesús. Mirábamos que Jesús siempre creyó en que el reino de Dios sí iba a ser realidad aquí y en la tierra. Decía un maestro que me da clases a mí, que muchos de nosotros que nos dedicamos a predicar desconocemos el mensaje del reino de Jesús. Y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en la medida que he podido venir avanzando me he dado cuenta de algo. De una reflexión, esta reflexión personal, ¿verdad? De que a nosotros se nos ofrece un montón de cosas. Ese es el sentido del reino lo ha utilizado el capitalismo y el socialismo y todo ese tipo de ideologías para mostrarnos de que nosotros no podemos tener la plenitud de nuestras vidas en tierra, sino que tenemos que gozar y esperar y sufrir y aguantar todo lo que venga para que en la vida eterna podamos ser felices y completos. Y esa no era la visión de Jesús. Esa es la visión que se ha tergiversado desde las ideologías. Y grandes pensadores como por ejemplo Friedrich Nietzsche, él era hijo de un protestante, de un calvinista, si mal no recuerdo, y él decía, luterano, creo que era, o calvinista, no recuerdo. Nació en familia pobre y los papás le dijeron que siempre tenía que, pues, nació pobre y tenía que ser pobre. Entonces él decía que ese Dios él no quería seguirlo y que él quería mostrar la vitalidad del ser humano y que el ser humano había venido para ser pleno y feliz en esta vida. Y yo cuando leía a este muchacho, a este señor, que es un gran filósofo, yo decía definitivamente no conoció el cristianismo, pues no conoció bien el cristianismo. Pero pues la idea que se ha mantenido. Y por eso les digo, hay que ser feliz en esta vida, hermanos, y tratar a todo lugar de ser feliz, ser pleno y estar siempre en sintonía con el Señor. Haciendo esa aclaración que tal vez no la pudimos ver la vez pasada y vamos a ver más cuando veamos el Evangelio de Juan, pero vale la pena recordar que el deseo de Jesús siempre fue que en vida tuviéramos la plenitud del reino. Entonces hoy vamos a ver la carta a los Colosenses, una carta. Estas cartas deuteropaulinas son cartas de mucha teología en el aspecto de cosas tanto diferentes a las que estamos acostumbrados. La vez pasada vimos la parucía y pudimos meternos en ese tema del reino. Hoy nos vamos a meter un poco al tema de la cristología, desde la carta a los Colosenses, y vamos a ver también un poco no voy a explayarme tanto, pero sí voy a explicar más o menos un poco de por qué Pablo habla de las potestades, de las dominaciones, de todo ese tipo de ángeles. No Pablo, sino el autor. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, hoy, como les dije, vamos a ver la carta a los Colosenses. Y como les he dicho siempre, vamos con datos generales que es bueno saber. Uno, que la ciudad de Colosa
estaba situada en un valle de Licos, en la región de Frigia, a unos 200 kilómetros de Éfeso. ¿Por qué es tan importante saber esto de Éfeso? Porque hay dos cartas que se llaman las cartas gemelas. Primero, la ubicación. También había una cercanía, en sus cercanías estaban las ciudades de La Odisea y Hierápolis. La Odisea es una ciudad, una comunidad en la cual Pablo, bueno, el autor de Colosenses, desde a esta carta a los Colosenses la empecé a mencionar mucho. La Odisea se perdió, la Odisea con un terremoto en el año 66 más o menos, se perdió, pero era una de las comunidades a las cuales iban dirigidas estas cartas. Y cuando veamos Efesios, vamos a ver que la carta a los Efesios, en mi Biblia Jerusalén, por ejemplo, aparece con un asterisco, la Biblia, el nombre de Efesios, porque es que se cree que esa carta era la carta a la Odisea. Y a lo largo de la tradición, después se le cambió la ubicación a la carta de los Efesios. Pero eso lo vamos a ver la otra semana que veamos la carta de los Efesios. También en esta carta, como él decía, reconoce que no conoce la Odisea ni Colosas. O sea, esta carta fue escrita por un discípulo de Pablo, ya lo vamos a ver, el cual Pablo, o el seudónimo, recordemos que estas deuteropaulinas ya son discípulos que se hacen llamar por Pablo. Entonces, ahí en el, ahí en el capítulo 2, en el verso 1 dice que no conoce, pues, no conoce la Odisea y no conoce Colosas, pero que él ha mandado a un discípulo de él a hacer todo ese trabajo, y es donde, pues, podemos creer que ese autor es Epafras, como lo dice acá. Pablo no es el autor de la carta, como decía, sino que es Epafras, y eso lo dice en el capítulo 1, en los versos 7 y 8, dice lo siguiente. Así os lo enseñó Epafras, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo en lugar nuestro. Ahí está diciendo Pablo que él nunca fue, pero que quien fue Epafras. Y fue Epafras quien crea la comunidad de Colosas. Claro, él está redactando esta carta, hace ver como que Pablo está diciendo que Epafras. Y si nos vamos al capítulo 4, en el verso 16, dice lo siguiente. Saludos hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que reúne en su casa. Recordemos que en aquel tiempo el Domus Ecclesia, que le llamaban, era la iglesia de casa. Primero era como que nos reuníamos en esta casa y hacíamos la Eucaristía, y después fue tomando ya un lugar, ya cuando el Imperio Romano permite el libre culto con Constantino, y más adelante cuando se nombra la religión del imperio, pero hasta ese momento todavía eran Domus Ecclesia. Eso lo mirábamos la semana pasada con Rafael Luciani en las noches de teología, ¿verdad? Y ahí habla, os saluda Epafras, verso 12. Uno de los vuestros siervos de Cristo Jesús, que lucha siempre a favor de vuestras oraciones, para que seas constante y perfecto, cumpliendo toda voluntad divina. Entonces, esto ha llevado a los estudiosos a entrar en un consenso y pensar que Epafras fue quien redacta la carta. Luego, hay una cuestión, porque en origen se creía que Efesios estaba antes que Colosenses. ¿Por qué? Porque tocan muchos aspectos muy similares. Una cristología, en este caso una cristología cósmica, que se dice aquí, que es cuando pues, que está Jesús encima de todo el cosmos, y Efesios pues toca otro tipo de cristología, pero muy similares. Ambas luchan contra la primera secta de los prenósticos. Le llamo pre, ¿por qué? Porque el gnosticismo agarra fuerza con el Evangelio de Juan. Allá cuando veamos el Evangelio de Juan vamos a ver cómo dio tantas malas interpretaciones que el gnosticismo, que lo cual es una herejía condenada por la Iglesia Católica, dio paso. Este gnosticismo era gente que creía en Jesús, pero solo que era divino, que Jesús no había crecido, que Jesús no dormía, no comía, no le dolía, que aparentemente la pasión o la crucifixión fue en imagen nada más, y fue alguien que estuvo ahí en mi espíritu, pero que a él no le pasaba nada, y que, pues,
le daban poca importancia o nada de importancia al cuerpo. Y como creían que la revelación venía por el conocimiento, habían ciertas personas especiales a las cuales Jesús se les revelaba. Entonces decían, a tal persona o en tal éxtasis o en tal... en ese tiempo era bien abundante ese tema del éxtasis, se le reveló Jesús y por medio de ella pudo decirnos esto, esto y esto. Entonces, habían ciertas personas especiales, eran bien selectivos, por decirlo así. Entonces, ya venía aquel y decía, tenía que ir allá a platicar con aquel y hacer lo mismo, lo que te digo. En ese aparecer de esta secta, se daba mucho como el cuerpo no funcionaba, como el cuerpo era aparentemente cuerpo y todo éramos conocimiento, se podría vivir en bebiatas, en comilonas, en orgías, en fornicaciones, todo ese tipo de cosas que destruyera el cuerpo. No importaba. Entonces, eh, fue todavía hay gnósticos, hay muchos gnósticos, claro, de diferente manera lo viven ahora, pero desde ese momento y desde antes, porque esto surge con el dualismo judío. El dualismo judío es una idea de que estamos divididos en dos partes, el bien y el mal, la verdad y la mentira y ese tipo de cosas, y ahí aparecieron los primeros gnósticos judíos. Después se pasó al cristianismo y hasta el día de hoy todavía eso. Cuando surgen estas dos cartas, ahora que tenemos herramientas de crítica textual, que es la disciplina de exégesis, que lo que hace es tomar las cartas, los manuscritos, y empezar a ver, para datar una carta, por ejemplo, cuál es primera y cuál es segunda, lo que hacen es que la primera es la que es más pequeña y por lo cual no le explica tanto. Entonces, vieron que Colosenses es más pequeña, solo tiene 4 capítulos, no es tan explicativa como tal vez lo es Efesios, entonces se dieron cuenta que Efesios era una carta que aumentaba la cristología de Colosenses. Por ejemplo, de ahí viene el denominar que Marcos es el primer evangelio, es el evangelio más corto, es el evangelio menos explicado, es el evangelio más, como podemos decirlo, más que no se pensó tanto, pues, como también, como tal vez si lo hizo Lucas o Mateo, cuando vemos pasajes de Marcos, cuando veamos eso en el otro módulo, vamos a ver que Marcos escribe de una manera, Lucas y Mateo lo mejoran, o lo hacen más suave, o lo hacen con una idea. O sea, cambian y lo van suavizando. Entonces ahí es donde, por estos métodos de crítica textual, que es una disciplina de exégesis bíblica, se puede determinar que esta carta de Colosenses fue primero que Efesios. Estas cartas, como lo dice el capítulo 4 y también en el capítulo 2, son cartas circulares. ¿Qué quiere decir esto? Las cartas de Pablo surgen con una idea, pero son tan buenas que terminan pasando por todas las comunidades. Y entonces de repente llegaba la Odisea y de la Odisea se pasaba a Colosas. Y de Colosas se pasaba a Éfeso y así. Entonces eran cartas circulantes. ¿Por qué? Entonces cuando decían, ya llegó carta de Pablo, la estamos leyendo, y luego se las pasamos a ustedes. Venían y se circulaban. Por lo general todas las cartas de Pablo vienen desde esa línea, pues. En esta, como les decía, el tema principal es la cristología con acción comunitaria. En 2 Tesalonicenses lo que miramos era la cristología desde la parucía, o sea, el comportamiento ético, perdón, en 2 Tesalonicenses lo que vimos fue el comportamiento ético desde la parucía. Y como ve el Señor, comportémonos bien. Pero, aquí como ya la parucía ha quedado un poco atrás y ya se está pensando en otra idea, se muestra la cristología con acción comunitaria. ¿Qué es la cristología? La cristología es el estudio que se le da a Jesús desde la resurrección para adelante. Hoy tenemos 2 estudios de Jesús. Tenemos el Jesús histórico, que es de la muerte para atrás, y tenemos la cristología, que es desde la resurrección, desde el principio en el que muere, o sea, la resurrección, hasta nuestros días. Y es ahí donde toma el nombre de Cristo, que significa el ungido o el Mesías en hebreo. Y desde ahí es todo ese estudio, todo lo que se da. Solo que esta lo que implica es bajo una acción comunitaria, que la vamos a ver en el aspecto de parecernos a Jesús para poder tener mejores relaciones familiares, mejores relaciones comunitarias, poder hablar, poder tener
una mejor vida siempre y cuando se tenga a Jesús como centro o a Jesucristo, porque ya cristología es Jesús el Cristo, entonces Jesucristo ya es la cristología. Que esa es una disciplina grandísima de la cristología y se pueden sacar muchas cristologías. Hay prácticamente tantas cristologías como autores del Nuevo Testamento. Yo a veces veo libros que dice Cristología de Jesús, no sé. Y yo digo, pero es que se puede sacar una cristología de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Pablo, de Epafras, de Colosense, o sea, se pueden sacar varias cristologías, del Apocalipsis. Son diferentes pues miradas de lo que es Jesús, de lo que es el Cristo. Esta carta, como les decía, es una pseudo-paulina y tiene mucha teología. Se tocan temas de tradiciones judías y paganas que se han metido al cristianismo. Pues yo siempre les he dicho que estas cartas son escritas en ámbitos judíos, son escritas por judíos. Entonces no se puede tratar de entender una carta sin entender qué estaba pasando en la comunidad, o cómo vivía, o cómo estaba, o qué estaba rodeado en ese momento. Porque miren, en el siglo de Jesús, es un judaísmo poliforme, o sea, sumamente complejo, con muchas ideologías, con muchas divisiones, con muchos pensamientos, con muchas corrientes. Entonces, a veces no sabemos qué está diciendo el texto porque no nos metemos a entender el contexto. Hoy vamos a ver, por ejemplo, esta carta de Colosenses que habla pues, de lo que les decía de la angelología. El autor habla de la cristología para contrarrestar ideas prenósticas. Como les decía, aquí el autor muestra que Jesús fue verdaderamente hombre y no una imagen que vino y que no sufrió, no, sino que es verdaderamente hombre y que es la cabeza de la iglesia. Y como les decía, ese gnosticismo proviene del dualismo judío y un gnosticismo judío de la época. Continuando, la carta a los colosenses es una suma teológica que echó abajo la creencia gnóstica, ya que aquí se cree que muchos ángeles son superiores a Jesús, y ya vamos a ver por qué. Vamos a leer siempre partes. La carta, pues, lo que vamos a ver hoy son como los tres pilares fundamentales que mueven la carta. Que no, pues, una vez que se entiende esto, se entiende la carta completa, entonces no vale la pena meterse así a desarrollarla tanto. Entonces, voy a leerle yo el capítulo 1, entre los versos 13 al 22, para que veamos lo que vamos a tocar en este momento. Voy a tomar desde el 2. Gracias al Padre que os hizo capaz de participar en la luminosa herencia de los santos. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, por quien recibimos la redención del perdón de los pecados. Y miren lo que viene aquí la cristología. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado para Él y para Él, por Él y para Él. Y, no y Él existe con anterioridad a todo. Y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante su sangre de cruz los seres de la tierra y los cielos. Esto, como les dije, es una cristología cósmica. Aquí habla cualquier cantidad de cosas de la cristología que vamos a ir tratando de ir viendo cómo se van formando estas ideas. Primero, en el verso 13, decía, en el verso 15, perdón, nos habla de que Jesús, de que no hay nada por encima de Jesús, de que todo fue creado para Él y por Él. Entonces, ahí había una idea en origen que vamos a ir avanzando. Pues, no quiero entrar ahorita, voy a entrar ya en esta parte de aquí. En el verso 15, la imagen nos dice que es la imagen visible del Dios invisible. Ese pasaje lo saqué de un libro que se llama Repensar la Cristología,
Hoy en día, hermanos, así se lo voy a decir y lo voy a decir tal cual. Hoy en día, los grandes biblistas sugieren que se debe repensar la cristología. ¿Por qué? Porque, como dirá John Mayer en su libro Judío Marginal, la cristología se ha basado sin tomar hechos históricos de Jesús. Y una cristología, y él decía, y una cristología, y es duro lo que le voy a decir, y una cristología sin tomar hechos históricos de Jesús, muchas veces termina siendo creencia de las personas y no basada en Jesús. Entonces, este señor, Andrés Torres Queiruga, tiene un librito que se llama Repensar la Cristología, tiene otro que se llama Repensar el Mal y tiene otro que se llama Repensar la Resurrección, que ese es buenísimo. Ese Repensar la Resurrección, a mí en lo personal me llena completamente, lo pueden ver en YouTube. Él explica qué significa eso. Yo, pues, de entrada les digo, yo creo igual que él. Entonces, en este verso 15, dice lo siguiente en Repensar la Cristología. El hombre, Jesús de Nazaret, reveló en su humanidad tal grandeza y profundidad que los apóstoles y lo que lo habían conocido al final de un largo proceso de desciframiento solo pudieron decir, humanos así como Jesús, solo puede ser Dios mismo. Y comenzaron a llamarle Dios. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de ese tiempo, que Jesús, que decir, Jesús es el rostro visible del Dios invisible, es que no ha habido ser humano en la tierra que represente o que exprese la grandeza de Dios como lo ha hecho Jesús. Y eso fue por eso que los discípulos y los apóstoles dijeron, es que no ha habido nadie que entienda a Dios así. Solo Dios que se metió en Jesús. Es la única manera. Entonces, fue ahí donde le empiezan a llamar Dios. Y como dice Torres Queiroga, si ustedes se fijan, es un proceso largo. Ya más o menos cuando vimos intro del Nuevo Testamento, pudimos ver que hablábamos como de unos 3 a 6 meses para entender cómo había resucitado. Y luego fue un proceso de entender que Jesús es Dios. No, no podemos decir nosotros Dios es Jesús, no, porque a Dios nadie lo ha visto. Pero sí podemos decir Jesús es Dios porque Jesús ha mostrado el verdadero rostro de Dios. Así decimos nosotros, por lo cual podemos decir Jesús es Dios, sin caer en errores, sin caer en faltas, y desde ahí podemos creer que Jesús es Dios, porque nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho. Yo decía en un momento eso. Entonces, dice que es el primogénito de toda la criatura, de toda la creación. Miren, ¿ven? En la mentalidad judía, aquí nos vamos a explayar ya, en la mentalidad judía del primer siglo y desde antes del primer siglo, se creía, y eso está escrito en el Talmud, pero recordemos que el Talmud no se escribe sino hasta el siglo II, el siglo III después de Cristo, pero las tradiciones se creían que Dios, cuando hizo todo, antes de hacer todo, Él hizo 7 cosas. Él hizo, antes de crear el mundo, o sea, allá con Él, recordemos el proceso que tiene la sabiduría, ¿verdad? En el libro de la sabiduría que nos habla de cómo fue caminando, que la sabiduría estaba con Dios y la sabiduría iba con Dios y miraba y por medio de la sabiduría se hicieron las cosas. Entonces, para la mentalidad judía de la época, Dios había hecho 7 cosas antes que hacer la tierra. Primero, hizo la Torá. Después hizo el arrepentimiento. Después hizo el jardín del Edén. Después hizo el infierno. Después el trono donde está sentado Dios. El templo y por último el nombre del Mesías. Estas son las 7 ideas que se manejan en el pensamiento judío. Es por eso que el autor de Colosenses tiene que decir, Jesús está encima de todas estas cosas. Jesús es el primero y el primogénito de todo, por quien fue creado todo. Él tiene que poner a Jesús encima de todo esto. ¿Por qué? Porque todo el judío de la época entendía de estas 7 cosas y entendía que el nombre del Mesías era una, pero que estaba a la par de todas, estaba al mismo nivel. Recordemos, estamos metiéndonos a la mentalidad del siglo 0, del siglo 1 antes de Cristo para atrás. Entonces, ahí, pues hoy sabemos que el jardín del Edén no existe, que el infierno tampoco, y todas estas cosas, pero recordemos que están en una mentalidad apocalíptica. Entonces, ¿qué tiene que decir el autor de Colosenses a esta gente que conoce esas tradiciones y decirles, no, 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 no es que hay 7 cosas antes, Jesús está antes que todo esto. Jesús crea todo esto porque Jesús es la sabiduría de Dios. Y así lo voy a explicar y lo vamos a ver más a fondo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando dice, y, Dios, y
cuando habla se me fue la onda, cuando habla el himno cristológico, que dice que en el principio estaba Dios y la palabra era Dios y todo fue creado por la... Entonces, lo mismo hace Juan. Él dice, ve al cielo y dice, no, acá estaba Jesús antes que todo. Antes que todo lo que estaba, lo que se creía, la concepción que se tenía de esa apocalíptica judía del primer siglo, dice, no, Jesús está encima de todo esto. Por eso, Pablo cuando habla y dice, es el primogénito de toda criatura, nosotros hoy se nos hace fácil decir Jesús estaba antes. Pero en aquel tiempo no, pues en aquel tiempo se manejaban todas estas cuestiones. Y luego pasa al verso 16 y, y dice el verso 16. Vamos a ver. Vamos a ver, verso... ¿Y por qué? Vamos a ver. Y existe con anterioridad. Aquí, y por él fueron creadas todas las cosas. Cielos, miren, cielos, la tierra, las visibles, las invisibles. Y habla de tronos, dominaciones, principados y potestades. Aquí vamos a entrar un poquito, no vamos a poder tocar toda la angelología o la demonología, pero sí le puedo dar unas pinceladas ahí de cómo surgen estas ideas. Miren, ve, desde el origen de la cultura judía, recordemos que el judío, aunque le duele en el corazón, eran cananeos. Antes de ser judíos eran cananeos. Los cananeos tenían el panteón cananeo que le llaman, y era donde estaba Baal con un montón de dioses. El judío se convierte, hoy decimos hay un solo Dios, pero el judío se convierte al monoteísmo más o menos para el siglo 7 o 8 antes de Cristo. Entre el 8 y el 6 antes de Cristo es cuando ya la figura de Dios se queda sola y Dios está arriba como él solo. Entonces surgen la idea, esta gente empieza a traer tradiciones de ese tiempo. Por ejemplo, la culebra en el paraíso del Génesis 3 viene esa idea de que está Dios solo, pero hay una cierta corte celestial donde está el mal. Y así lo muestra Job, porque Job se escribe por allá por el año 600 antes de Cristo. Cuando vienen los destierros y viene el destierro babilonio, ellos llegan a Babilonia y ven las tremendas torres, ven los jardines de Babilonia y aparte de eso ven querubines. Los querubines, que hoy, gracias a la arqueología, podemos ver cómo eran, que eran un de los demás. Sí, se quedó él o nos quedamos nosotros. los dioses babilónicos eran buenos y pues eran más desarrollados. Ahí estaba el dios Marduk. Y entonces vienen los judíos y empiezan a decir, es que nuestro Dios es mejor que esto, pues ¿cómo puede ser posible esto? Entonces empiezan a meter ayudantes de Dios, una idea de gente que está a la parte de Dios, los mensajeros de Dios, porque ya Dios está en un lugar, pero no hay un contrincante de Dios. Pero viene el imperio persa, conquista Babilonia, y el imperio persa conquista después el pueblo judío. Cuando conquista el pueblo judío, el imperio persa tiene una religión que se llama los zoroastras, la zoroastría, correcto, que fue creada por Zoroastra, y ellos tienen su texto, que son las Vedas, y ahí se habla mucho de una idea de demonios y de ángeles y de todas estas cosas, no con ese nombre, sino con una serie de ideas espirituales. ¿Qué pasa? Cuando surge este pasar de un imperio a otro, y después viene el imperio griego, se mete, yo no sé si se recuerdan que yo les presenté la revelación de Dios. Él decía que después de que habían visto a Goel, el que era el restaurador, se metió el Dios Altísimo. Pues ese Dios Altísimo se mete al imperio, a la cultura judía. Al meterse, el Dios se va al séptimo cielo. Miren cómo dice este documento. El universo podía comprender los siguientes estratos. Ya no eran 3 estratos, ahora pasan a ser 6 estratos. Mundo infernal, o sea, la parte de abajo, la superficie terrestre, el espacio sublunar o zona de aire, los cielos planetarios, el cielo y las estrellas,
y el lugar supracelestial. Entonces Dios se vuelve lejísimo, o sea, se vuelve allá. Entonces Dios ya no empieza a hablar como hablaba por ejemplo, con Adán, que bajaba a hablar con Adán, o que hablaba con Samuel. No, ya se vuelve un Dios lejísimo. Y para llenar todo ese espacio, toman ideas de tradiciones y empiezan a meter ese montón de figuras en esos espacios. Y entonces, hoy sabemos pues Pablo habla de dominaciones y potestades, pero si nosotros, hay que entender esto, hermanos, está la Biblia hebrea, ¿verdad? Que es el primer testamento, y también hay apócrifos de la Biblia hebrea. Por ejemplo, en el primer libro de Enoc, en el capítulo 61, en el verso 10, dice, las potestades y las dominaciones son ángeles fieles. En segunda de Enoc, capítulo 9, verso 1, se ofrece una lista de arcángeles fieles, virtudes, dominaciones, principados, potestades, tronos. También aparece en el testamento de Leví. Estas denominaciones no se hallan en la Biblia griega, dice. Es más que probable que el autor de Colosenses se inspirara en el libro de la apocalíptica judía para proponer una concepción de Jesús como alguien superior a los arcángeles y auxiliar en la creación. Esto lo dice Antonio Piñero en el libro de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, todas estas ideas, como vemos, y nosotros decimos son bíblicas, sí, pero es que son tomadas de la apocalíptica judía del momento. No del momento, pues, habían dos siglos, 3 siglos antes de los cuales ya se empezaba a ver. Entonces, esa idea de todos estos ángeles se empieza a meter en estos estratos. Y es por eso que ahí es donde el diablo toma fuerza, porque el diablo, ahí en Job, por ejemplo, aparece como alguien que está en la corte celestial y que está con Dios. No aparece como rival, ojo, no aparece como el que está en contra del Dios, sino que aparece como alguien ahí, normal. Y en este tiempo es donde empieza a meterse esas ideas y a rellenar esos espacios, porque Dios está lejísimo, está altísimo y Él no puede bajar, entonces tiene que mandar a los ángeles buenos. Y hay rebeliones, como lo cuenta el libro de Jubileos, que es la rebelión de los ángeles malos. Y empiezan toda aquella idea que la vemos más fuerte en el Apocalipsis. Pero por ahí viene la concepción, el desarrollo de esa concepción. Hay que meterse mucho al tema de los persas para poder entender más esas ideas, pero pues, por lo menos quedan unas pinceladas ahí de cómo surge esto y por qué Pablo, quien está luchando contra esa idea, bueno, voy a decir Pablo, pero el autor de Colosenses y de Efesios está luchando contra esa idea y él tiene que poner a Jesús encima de todo. Y él tiene que mostrar algo hermosísimo y es cuando más, dice Andrés Torres Queiruga, ¿verdad? Que cuando más hombre se muestra Jesús, tanto más se manifiesta Dios. O sea, hay que quitar la idea del Dios divino. Cuanto más Dios es Jesús, tanto más se revela el hombre. Y después vamos a encontrar una frase de San Agustín, allá por el siglo IV, que dice lo siguiente: Dios quiso, porque hay gente que pues no le gusta la humanidad de Jesús, la verdad, no quiere saber nada de la humanidad de Jesús. Y pues no fuimos nosotros los que inventamos a la humanidad de Jesús, dice San Agustín. Dios quiso hacerse hombre para hacer Dios al hombre. Se lo voy a repetir. Dios quiso hacerse hombre para hacer Dios al hombre. O sea, es hermoso, para mí es hermoso y es por eso que pues seguimos esta línea de estudio, ¿verdad? También en el verso 17, continuando con esto, él dice que él es el principio de todo. Y nosotros en el alfabeto griego decimos es el alfa y el omega. O sea, aquí lo que está diciendo es que Jesús es eterno. ¿Qué significa que Jesús es eterno? Que no tiene principio, pero es el principio, o sea, es el alfa. Y cuando decimos que no tiene final, pero es el final, decimos que es el omega. O sea, es el principio y el final. En ese tiempo, recordemos que habla en griego, entonces toma las palabras es como diríamos es la A y la Z en nuestro idioma. Pero eso es lo que nos quiere mostrar, que antes de Jesús no hay nada. Pero y como Jesús es Dios, entonces no hay final. Y yo me acuerdo cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Que decimos, y le preguntamos a nuestras mamás y a nuestros papás, ¿y quién creó a Dios? Y uno dice, Dios mío, qué pregunta la que me hace este. Pero dije eso, pues, o sea, es una pregunta básica que hacen todos los niños al final, pero lo que muestra es eso, pues, o sea, Dios, para ser Dios, una de las cualidades de Dios es que no tiene principio ni final. O
sea, es eterno, pues. Y eso es lo que está mostrando aquí el autor. Está mostrando que no hay nada antes que Dios. No hay nada antes que Jesús es el que, por el cual se hizo todo y para el cual se hizo todo. Y como les digo, antes de esos 7 cosas, antes de esas 7 cosas criaturas que estaban creadas antes, según la tradición judía, o antes de la creación de los ángeles, ya estaba Jesús. Porque según en el libro de Enoch, también habla de que primero se crearon los ángeles antes que los seres humanos. Entonces, insisto en esta idea para que vean cómo el autor de Colosenses hace algo espectacular, pues, mostrar a Jesús antes que Jesús se hizo todo. Entonces, como les digo, esa es la cristología significa que Jesús es el alfa y el omega, pero en resucitar, que es el primero en la creación, o sea, en la vida. Es el primero, a Jesús como el centro de nuestras vidas, todo se ordena. Y eso se lo puedo decir yo con experiencia, pues. Yo tengo maestros que no creen en Jesús, pero hay gente que le ha dedicado años a estudiar de ellos. No se terminan de convencer, dicen ellos, serán gnósticos, y uno les mira la diferencia, pues. O sea, yo me ponía a pensar y decía yo, pues le he hecho preguntas a don Antonio y él es bien terco para contestar. Totalmente diferente a las preguntas que le hago al doctor Ariel, pues, que es una persona que cree en Jesús. Y decía, ve qué fácil se puede ver esa diferencia, alguien que tiene la vida ordenada en Jesús y alguien que no, alguien que solo tiene Jesús como para estudiarlo. Y podemos ver cómo todo se ordena cuando tenemos al Señor Jesús. Y eso es lo que muestra Colosenses, poniendo a Jesús al centro, todo, absolutamente todo se ordena. Ya pasamos por esta parte que es como la más escabrosa, que es la parte que hemos tocado en este momento, y luego habla en el verso 20, como les decía, verso 19, pues Dios estuvo bien hacer residir en él toda la plenitud, vuelve a la idea, y en el 20 dice, y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre en la cruz los seres de la tierra y los cielos. Esta es una reconciliación cósmica, una reconciliación varios niveles. Entonces, lo que está diciendo el autor en este momento es que Dios se reconcilia con el hombre. Recordemos la teología paulina, en la cual Dios es el ofendido. ¿Por qué? Por el pecado del Edén, en el capítulo 3. Como nosotros, como Adán pecó, entonces Dios fue el ofendido y con Jesucristo es el mismo Dios que manda a Jesús para reconciliarnos. Por eso lo vemos en Romanos 5, también lo vemos en 2 Corintios 5. Aquí es donde Dios, que es el ofendido, toma la iniciativa para reconciliarnos por medio de Jesucristo. Esto es como volver a la comunión antes de la ofensa. Como les digo, volver al Edén, por decirlo así, en la mentalidad judía. El ofendido buscando al ofensor para darle el perdón. O sea, nosotros no lo buscamos, pues. Es Él el que nos buscó para perdonarnos, según la mentalidad judía, ¿verdad? La mentalidad de ese tiempo, para darnos el perdón. Ese es como el primer nivel. Y luego dice aquí, para reconciliar cielos y tierra. Es una reconciliación cósmica. Porque como el pecado agarró todos los estratos, todo el universo, entonces ya aquí nos muestra una reconciliación cósmica, o sea, del mundo total, del universo. Aquí ya nos muestra también unas ciertas etapas de la reconciliación que vamos a tener en cuenta. Yo creo que esto es bien importante, pues, ahondar, no lo voy a hacer, pero sería bueno ahondar en estas etapas, pues, porque al final, si nosotros entendemos, nosotros los que estamos viendo este curso, entendemos las etapas de la reconciliación, cuando en nuestras familias, en nuestras parejas, hay algún problema, o haya pasado algo que difícil, o tenemos amigos que están pasando situaciones difíciles, con estas etapas
uno puede ayudarlos a salir. La primera etapa de la reconciliación es yo perdono al ofensor. Y es eso que hace Dios. Él nos perdona a nosotros. Ojo, estoy hablando de la mentalidad del escrito, ¿verdad? Él nos perdona a nosotros. Él nos busca para perdonarnos. Nosotros lo hemos ofendido y probablemente unos lo buscaban para pedirle perdón, otros no, pero él se adelanta y dice, yo los perdono. Entonces, el perdón, el ofensor, yo perdono al ofensor. Eso es lo que hace Dios. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es un encuentro de reconciliación, lo que hace con el Señor Jesús. Lo manda, o se manda él mismo a través de Jesús, a encontrarnos y reconciliarnos. O sea, que la víctima y el victimario hablen y se reconcilien. O sea, vuelvan a la comunión, vuelvan a estar en paz, que esté perdonado, todo eso. Pero esto no se queda ahí nomás. Hay una tercera etapa y esa etapa es la más difícil, que pues si no la entendemos, no avanzamos. Y es hacer comunidad. Si ya nos hemos perdonado, si ya hemos olvidado todas estas faltas, lo que sigue es una nueva comunidad. O sea, si ya rompimos el vínculo victimario, toca empujar a la nueva comunidad o a la nueva pareja o a la nueva familia para que salgan adelante. Porque a veces se perdonan las parejas. Vamos a hablar del tema de parejas. Se perdonan las parejas, pero quedan los dolores, quedan los rencores, quedan con cualquier cosita estallan. Surgen un montón de cosas, pues. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos dado este paso, pues. No hemos llegado a decir, ok, ahora vamos como una nueva familia, y vamos en una nueva etapa, y vamos avanzando. Entonces, esas tres etapas que nos muestra en ese verso 20 son bien interesantes y bien importantes para el tema del perdón. Como les dije, me voy a saltar al capítulo 3. ¿Por qué? Porque los demás, en el capítulo 2 sigue hablando del tema de las sanas doctrinas, perdón, de la verdad en Cristo y de las vanas filosofías. Recordemos que están hablando con paganos y toda esta idea, pero es lo mismo, pues. Es mostrar que Jesús está por encima, que Cristo está por encima de todo, porque en Cristo, como dice en el verso 9, reside la plenitud y la divinidad corporal. Ahí está mostrando nuevamente la idea que tenían los gnósticos, que Jesús no tenía cuerpo. Recordemos que son los pregnósticos. Cuando veamos el Evangelio de Juan, vamos a ver la verdadera secta gnóstica. Y que a veces nosotros decimos ciertas cosas que vienen de los gnósticos. Pero como les digo, eso lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, porque es con el Evangelio de Juan que surgen los gnósticos. Entonces, como les digo, esto pues es lo mismo. Y si nos vamos ya al capítulo 3, al verso 13, que me interesa esta otra idea, que es donde se muestra este segundo punto, dice, así que como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros, perdón, y perdonándonos mutuamente, si alguno tiene queja contra el otro, como el Señor los perdonó, perdonar vos también. Imagínense, después de las tres etapas de la reconciliación, donde el ofensor ha perdonado donde el ofendido ha perdonado al ofensor. Entonces, aquí Pablo, el autor Pablo nos dice, así como Jesús los ha perdonado, perdónense ustedes también. Y yo creo que ese también viene a ser como el retiro de iniciación que hacemos nosotros, ¿verdad? Con el tema del perdón, de demostrar cómo, pues, cómo Dios ya nos ha perdonado nuestras faltas y nos invita a perdonar al otro. Y nos invita al perdonar al que nos ha ofendido. A mí me ha servido algo, se lo voy a comentar, y es, una vez lo escuché, no recuerdo quién lo dijo o quién lo practicaba, y era, cuando alguien me ofende, ponerme en el lugar del otro, porque a veces nosotros ofendemos sin darnos cuenta la magnitud del daño que le estamos haciendo al otro. Entonces, en la medida que nosotros podemos ponernos en los pies del otro y decir, como decía Jesús, como dijo Jesús en Lucas, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y es ponernos en los pies del otro y decir, seguramente no sabía el daño que nos estaba haciendo. Seguramente. Entonces, cuando yo me pongo en ese lugar,
para mí se me hace bien fácil perdonar. Y se me hace bien fácil avanzar. Y se me hace bien fácil dejar comentarios ahí tirados, pues prácticamente, porque, ¿por qué? Porque no sabía lo que me estaba haciendo. Claro, no vive mi realidad, pues. Y eso, como consejo, yo se los puedo decir, pues, o sea, no es bien fácil, pero sí es más fácil poder perdonar desde la línea del otro, poniéndome en el otro. Así, perdónense como también nos ha perdonado el Señor Jesús. O sea, nos sigue perdonando a nosotros, pues. Y nos muestra el perdón como un regalo. En griego es harizomenoi, que viene de haris. Recordemos el saludo de Pablo, gracia y paz, haris y shalom. Entonces, haris, que es un regalo. Entonces, el perdón es un regalo. Y yo lo dije en una clase anterior, el perdón no es para el otro, el perdón es para mí. Desde esa perspectiva, perdonar es para mí, es para poder crecer, para poder avanzar. Porque si yo no perdono, yo no avanzo, yo no crezco, yo sigo con rencores, me enfermo, mi corazón se pone triste, no duermo. Mientras que cuando yo perdono, la verdad que es para mí, pues. Por eso le decía, si ustedes vienen y se ponen en los zapatos del otro y dicen, este no sabía lo que me estaba haciendo, es bien fácil. Solo dice, no, como no sabía, pues entonces yo mejor lo perdono y cheque, sigo avanzando, pues. Entonces, bien, esta carta es bien hermosa en eso, porque se entiende el perdón como quitar una carga y como un regalo. Así deberíamos de entender el perdón nosotros, como quitar una carga como un regalo. Entonces, acá ya con la última parte, en el capítulo 4, en el verso 6, que es lo otro que me interesa que veamos, hemos visto pues, lo primero la cristología, luego el perdón, y por eso amarramos el capítulo 3, y en el verso 4, 6, dice lo siguiente, miren lo que dice, que es hermoso: que vuestra conversación siempre sea amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada uno como conviene. Y esto es interesante. Cuando nuestra comunidad, cuando nuestra comunión, cuando nuestra conversación va a ser de esa manera, cuando tenemos al Señor como la parte principal de nuestra vida. Si Jesús es lo primero, la comunicación siempre será buena, será amena, será de buen gusto y sabiendo responder. Y eso es lo que nos invita a Colosenses, hermano, que podamos tener a Jesús como centro, como lo primero. Tal vez nosotros no somos judíos y no tenemos las percepciones, no somos judíos en efecto, pero no tenemos la percepción que tenían esta gente. Pero hoy sabemos que en efecto Jesús es Dios, y sabemos que Jesús está por encima de todo, cualquier mensajero. Hay gente que se sigue quedando con el mensajero y no con el mensaje. Y ese es un problema en nuestra iglesia. Eso se da porque hay gente que se queda con santos en vez de ir al Señor. Yo conozco gente que allá en los pueblos se tienen problemas y lo que hacen es ponerle los problemas a un rosario en vez de llevarlos a la Eucaristía. En vez de ir a pedir en la Eucaristía, que es un acto directo al Padre. Pues. Pero ¿por qué? Pues es la parte eh, de la religiosidad que tenemos en nuestro país. Entonces, el reto aquí es poner a Jesús como el centro, como decía hace un momento. Y yo, por ejemplo, puedo ver la paz que tiene Ariel Álvarez Valdés cuando contesta o cuando le dicen cosas o todo esto, versus la paz que no tiene el otro o los otros. Porque como no creen en el Señor, y no creen, y no es que no solo es creer, sino que creo que creer se convierte en que Jesús sea nuestro reflejo para poder actuar, movernos, caminar, pensar, dialogar, todo ese tipo de cosas bajo esa línea. Entonces, esta carta de los Colosenses es bien hermosa, en la cual nos invita, yo los invito también y nos invitamos a que pongamos a Jesús como el centro de nuestras vidas, para que podamos, desde la imagen de Jesús, poder cambiar el mundo. Vamos a hacer una oración para poder terminar la clase de hoy, que es bien corta, como les dije, bien corta, pero pues deja unos buenos sabores de boca, deja un buen aprendizaje y nos ayuda pues a entenderlo. Imagínense ustedes evangelizando o predicando este Colosense sin saber lo que quiere decir el autor. Pues. Y ya vimos que en esos 12, 15 versos que leímos al inicio, prácticamente está toda la cristología de la carta. Pues. Y por ahí nos vamos a ir también en Efesios, solo que la de Efesios es una cristología más grande, mucho más grande que esta. Vamos a orar entonces. Señor Jesús, queremos darte gracias. Gracias por llevarnos por este camino, Señor. Gracias por darnos cuenta de que tú eres el principio de todo, porque tú eres Dios, Señor.
Gracias por mostrarnos el rostro visible de Dios. Gracias por ser ese rostro visible de Dios, por mostrarnos que Dios está a favor de la vida, un Dios que ama, un Dios que se entrega, un Dios que vino a servir al ser humano. Gracias, Señor, porque gracias a tu imagen que nos dejaste hace casi 2000 años, hoy muchos cristianos siguen actuando como tú, Señor. Permítenos a nosotros darnos la fuerza, envíanos tu Santo Espíritu para que podamos actuar como tú, Señor, para que podamos tener buenas conversaciones, para poder servir al otro, Señor, para poder avanzar y poder caminar en valores, en ética, en moral, sabiendo que tú eres el centro de nuestras vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos un nuevo estilo de vida, que es el amor, un amor que se entrega, un amor que se despoja. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos quieres libres, felices, plenos, llenos de gracia, llenos de alegría y regocijados en tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñaste a saludar a nuestro Padre. Y queremos repetir esa oración que tú nos dejaste, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. La paz del Señor Jesús sea con todos ustedes y que el Señor nos sea bendiciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo del Espíritu Amén. Santo. Amén. Dejo de compartir.